Hola, hola, hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que de maravilla porque hoy tenemos un tema que va a dar mucho de qué hablar. Preparaos porque hoy vamos a sumergirnos de lleno en el fascinante mundo de las telenovelas turcas, ese universo lleno de romance, drama, intriga y sorpresas. Y la sorpresa de hoy es una bomba. Una noticia que ha sacudido los cimientos de todo el mundo de las series turcas. ¿Listos para este bombazo? Prepárense. El 25 de agosto de 2025, la prensa internacional se hizo eco de una noticia que nadie, absolutamente nadie, anticipó. Can Yaman y Demet Özdemir, la pareja que encendió la pantalla en Erkencikus, han vuelto a estar juntos. Sí, lo han oído bien. Lo que parecía un sueño lejano, una fantasía alimentada por millones de corazones alrededor del mundo, se ha materializado. Después de años de especulaciones, rumores, análisis minuciosos de fotos y vídeos, y una legión de fans soñando despiertos con este reencuentro, parece que Cupido, el dios del amor, ha vuelto a hacer de las suyas, y esta vez con flechas de oro. ¿Pero cómo y por qué ha sucedido esto? ¿Qué secretos esconde esta impactante noticia? ¿Es una realidad tangible o solo un ingenioso truco publicitario? Acompáñenme en este vídeo para desentrañar todos los misterios y sumergirnos juntos en los detalles más jugosos de esta increíble historia. Para aquellos que aún no estén familiarizados con el fenómeno global que fue Erkencikus, hagamos un breve repaso. Can Yaman y Demet Özdemir protagonizaron esta serie que conquistó los corazones de millones de personas en cada rincón del planeta. La historia, que narra el apasionado romance entre Can Divit, un fotógrafo aventurero, rebelde y carismático, y Sanem, una joven soñadora, ingenua y llena de energía, nos regaló momentos inolvidables, risas contagiosas, lágrimas de emoción, diálogos llenos de chispa y sobre todo una química innegable, casi palpable, entre sus protagonistas. Esa química, ese magnetismo, esa conexión especial que irradiaban en la pantalla, no pasó desapercibida para nadie. Desde el primer instante los fans, las redes sociales y los foros de discusión se encendieron, alimentando la llama de la esperanza. Los espectadores comenzaron a soñar, a especular, a anhelar con fervor que esa magia, esa chispa que veían en la ficción, traspasara la pantalla y se manifestara en la vida real. Y los rumores, como era de esperar, no tardaron en surgir. Fotos, vídeos analizados al milímetro, mensajes en redes sociales interpretados con lupa, pistas aparentemente sutiles. Todo apuntaba a que entre Can y Demet había algo más que una simple relación laboral y una amistad. Se les vio compartiendo cenas íntimas, disfrutando de escapadas románticas, dedicándose miradas cómplices y gestos de afecto que avivaban aún más las esperanzas de los fans. Sin embargo, como suele suceder en estos casos, el hermetismo y la cautela fueron la tónica dominante. Ni Can ni Demet confirmaron ni desmintieron ninguno de los rumores. Ambos se mantuvieron firmes en su posición, prefiriendo mantener su vida privada alejada del escrutinio público y alimentando sin querer la curiosidad y la especulación de sus seguidores. Ambos siguieron sus caminos profesionales, asumiendo nuevos proyectos, participando en nuevas series y películas, que los llevaron a recorrer diferentes países y a conquistar nuevos mercados. Demet, por su parte, experimentó un matrimonio, un episodio que generó aún más debate entre los fans, que esperaban un desenlace diferente en la vida real. Can, por su parte, se mantuvo enigmático en cuanto a su vida sentimental, aunque siempre rodeado de rumores y especulaciones sobre posibles romances, viajes exóticos y proyectos ambiciosos que lo llevaron a conquistar nuevos horizontes. Así que, después de años de silencio, de caminos separados, de proyectos individuales y de una legión de fans que nunca perdieron la esperanza, ¿qué ha cambiado? ¿Qué elementos se conjugaron para que ahora estemos hablando de una posible reconciliación, de una segunda oportunidad para el amor? Bueno, la respuesta, como suele ocurrir en estas historias dignas de una telenovela turca, es un poco compleja, llena de matices y, por supuesto, rodeada de un halo de misterio. Según fuentes cercanas a la pareja, el reencuentro, el punto de inflexión que marcaría el inicio de esta nueva etapa, se habría producido de forma inesperada, casi fortuita, en un evento benéfico de alto perfil celebrado en la elegante y sofisticada ciudad de Milán, Italia. Can, conocido por su gran corazón, su compromiso con diversas causas sociales y su activismo en favor de los derechos humanos, fue uno de los invitados de honor de este evento solidario. Y Demet, casualmente, también estaba presente, invitada como una de las celebridades más destacadas de su país.
Los testigos presenciales, aquellos afortunados que tuvieron la oportunidad de ser testigos de este momento mágico, afirman que el encuentro fue electrizante. La atmósfera se llenó de una electricidad palpable, de una tensión romántica que se podía cortar con un cuchillo. Hubo miradas que lo decían todo, sonrisas cómplices que revelaban un cariño profundo, conversaciones largas y profundas que parecían haber estado esperando durante años, mucho cariño. Gestos de afecto sutiles pero significativos, que delataban la conexión especial que existía entre ellos. Al parecer, el tiempo y la distancia, los desafíos profesionales y personales, no lograron apagar la llama que alguna vez encendieron en el set de Erkencicus. Al contrario, parece que avivaron el fuego, transformando la nostalgia en esperanza y el deseo en una realidad palpable. Después de ese encuentro fortuito, de esa chispa que resurgió en Milán, las cosas fueron tomando forma poco a poco. Comenzaron a intercambiar mensajes con mayor frecuencia, a comunicarse de manera regular, a buscar excusas para coincidir en lugares y eventos. Se encontraron en secreto o en discretas reuniones lejos del ojo público, donde pudieron conversar, compartir sus experiencias y, sobre todo, redescubrir la magia que los unía. Finalmente, después de meses de incertidumbre, de dudas y de un profundo análisis de sus sentimientos, tomaron la valiente decisión de darse una nueva oportunidad, de abrir sus corazones y permitir que el amor floreciera nuevamente. Pero, ¿cómo ha reaccionado el mundo, el universo digital, la legión de fans que los adora, ante esta noticia? Pues la respuesta es clara y contundente, con euforia desbordante. Las redes sociales, como suele suceder en estos casos, se han incendiado, se han transformado en un hervidero de emociones, de alegría, de esperanza, de mensajes de apoyo incondicional. Fans de todo el mundo, desde Turquía hasta América Latina, pasando por Europa, Asia y África, han expresado su alegría, su emoción y su esperanza, desbordando las plataformas digitales con mensajes de cariño y felicitaciones. Han recordado con nostalgia los momentos más icónicos de Erkencicus, reviviendo las escenas más románticas, las frases más memorables y los gestos más emblemáticos que los hicieron enamorarse perdidamente de la pareja. Los hashtags relacionados con la pareja, como @Can de Met Forever, @de Met Becan, @Erkencicus Reborn, y muchos otros, se han convertido en trending topics en prácticamente todos los países del mundo, demostrando el impacto global de esta noticia. Los medios de comunicación de todo el planeta, desde los diarios más prestigiosos hasta los portales de noticias más populares, no han parado de hablar de ellos, dedicándoles portadas, artículos, entrevistas y análisis exhaustivos de su historia de amor. Pero como en toda historia que se precie, no todo es color de rosa. Algunos detractores, aquellos que siempre buscan la sombra en lugar de la luz, han surgido de las profundidades del anonimato, acusando a la pareja de buscar publicidad, de querer llamar la atención, de aprovecharse del cariño de los fans para fines más pragmáticos. Han surgido teorías conspirativas, cuestionamientos sobre la autenticidad de sus sentimientos y críticas malintencionadas que intentan empañar la felicidad de la pareja. Sin embargo, la inmensa mayoría de los fans, aquellos que creen en el amor y en los finales felices, han defendido su historia con uñas y dientes, han mostrado su apoyo incondicional y han repudiado cualquier intento de socavar su felicidad. Ahora bien, la pregunta del millón, la que todos nos hacemos, la que nos mantiene en vilo, ¿qué futuro le espera a esta nueva relación? ¿Será un romance pasajero, un fugaz encuentro que se diluirá con el tiempo, o algo más serio, algo que perdure y se consolide? ¿Veremos a Can y Demet juntos para siempre? ¿Volveremos a ver a Can y Demet juntos en la pantalla, protagonizando una nueva serie que reviva la magia de Erkencicus? Son preguntas que aún no tienen respuesta definitiva, que permanecen en el aire, alimentando la curiosidad y la expectación de todos. Lo que sí sabemos, lo que podemos afirmar con certeza, es que ambos actores están disfrutando de esta nueva etapa, de esta segunda oportunidad que les brinda la vida. Han pedido respeto y privacidad, conscientes del escrutinio público que implica su relación, y han asegurado que están felices y enamorados. Han pedido a sus seguidores que respeten su espacio, que entiendan la necesidad de proteger su amor de la intromisión mediática y que les permitan vivir su romance en paz y tranquilidad. Y eso, amigos míos, es lo que realmente importa. La felicidad de las personas, la posibilidad de amar y ser amados, de disfrutar de la compañía del otro, de construir una vida juntos, eso es lo que realmente tiene valor.
Pero para que esta historia sea aún más fascinante, para que la trama se complejice y nos mantenga al borde del asiento, debemos mencionar algunos detalles que han alimentado aún más la curiosidad y la especulación de todos. Por ejemplo, se dice que Can, después de su exitoso paso por las series turcas, y después de conquistar el corazón de millones de personas en diferentes idiomas, está planeando algunos proyectos ambiciosos en Hollywood, lo cual podría implicar largas temporadas de trabajo fuera de Turquía, de su país natal, donde ha construido una carrera exitosa. ¿Cómo afectará esto a su relación con Demet? ¿Podrán mantener viva la llama del amor a pesar de la distancia, de las exigencias profesionales y de los desafíos que implica una relación a distancia? ¿Serán capaces de compaginar sus agendas, de encontrar tiempo para verse, de mantener la comunicación constante y de superar los obstáculos que se les presenten en el camino? Además, se rumorea que Demet, tras el éxito rotundo de sus últimas series y películas, está trabajando en nuevos proyectos en Turquía y podría estar considerando la posibilidad de establecerse fuera del país. ¿Compartirán ambos la misma visión sobre el futuro? ¿Coincidirán sus ambiciones, sus proyectos y sus deseos de futuro? ¿Encontrarán el equilibrio perfecto entre sus carreras profesionales y su vida personal? ¿Serán capaces de construir un hogar juntos, de formar una familia y de crear un futuro prometedor? Y por supuesto, no podemos olvidar la posibilidad, el sueño dorado de millones de fans, de que volvamos a verlos juntos en la pantalla. La idea de que Can y Demet protagonicen una nueva serie, una nueva película, que reviva la magia, la química y la conexión que los hizo famosos, es un anhelo que trasciende fronteras y culturas. Los fans lo desean con todas sus fuerzas. Desean verlos interactuar nuevamente, intercambiar diálogos llenos de chispa, compartir momentos románticos y hacernos soñar con un amor que traspasa la pantalla. ¿Se animarán Can y Demet a aceptar una propuesta de alguna productora que quiera aprovechar el éxito de esta nueva relación? ¿Estarán dispuestos a asumir el riesgo de trabajar juntos nuevamente, de exponer su amor al escrutinio público y de revivir la magia de Erkencikus? ¿Aceptarán el reto de crear un nuevo fenómeno televisivo, que conquiste a nuevas generaciones y que nos regale momentos inolvidables? El futuro es incierto como siempre, pero lo que sí podemos asegurar es que esta noticia ha revolucionado el mundo de las series turcas y ha reavivado la llama de la esperanza y el romance en muchos corazones. La historia de Can y Demet es sin duda una de esas historias que nos recuerdan que el amor puede surgir en cualquier momento y en cualquier lugar, que la vida está llena de segundas oportunidades y que los sueños, por más imposibles que parezcan, pueden hacerse realidad. Así que mantengámonos atentos. Sigamos las noticias, los rumores y las actualizaciones. Estemos pendientes de las entrevistas, de las fotos, de los vídeos y de las redes sociales. Sigamos soñando con un final feliz para esta apasionante historia de amor. Apoyemos a la pareja, celebremos su felicidad y respetemos su privacidad. Porque al final del día, todos queremos creer en los finales felices, ¿verdad? Todos necesitamos un poco de esperanza, un poco de magia y un poco de amor en nuestras vidas. Y Can y Demet con su historia, nos lo están recordando. Y con esto, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que os haya gustado la noticia, que os haya mantenido pegados a la pantalla y que os haya dejado con ganas de más. ¿Qué opináis vosotros sobre el reencuentro de Can Yaman y Demet Özdemir? ¿Creéis que su amor es real, auténtico y duradero, o que es un truco publicitario, una estrategia de marketing bien planificada? ¿Os gustaría verlos juntos en una nueva serie, que reviva la magia de Erkencikus y nos regale nuevas dosis de romance, drama y emoción? ¿Qué esperáis de su futuro como pareja? ¿Creéis que podrán superar los desafíos que se les presenten? Dejadme vuestros comentarios aquí abajo en la sección de comentarios, me encanta leerlos, saber vuestra opinión, debatir y compartir vuestras ideas. Vuestra opinión es muy valiosa para mí y para la comunidad. Y por supuesto, si os ha gustado este vídeo, si os ha emocionado la noticia, si os habéis sumergido en el mundo de las series turcas y en la historia de amor de Can y Demet, no olvidéis darle un me gusta, compartirlo con vuestros amigos y familiares y, sobre todo, suscribiros al canal para no perderos ninguna novedad del mundo de las series turcas. Tenemos muchísimas más historias, noticias, curiosidades, análisis y reseñas por descubrir. Tenemos un universo de contenido esperándolos. Así que no os lo perdáis. Activad la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo y no os perdáis ninguna novedad. Nos vemos en el próximo vídeo.
Un abrazo enorme, un beso gigante y hasta la próxima. Y que el amor siempre triunfe. Adiós.